Hola de nuevo al segundo vídeo de la clase de hoy dedicado al dios herrero Hefesto. Hefesto era el dios principalmente del fuego y de la forja y por tanto era patrón de los herreros, de los artesanos y todo lo relacionado con la metalurgia. Su nombre quizá provenga, del griego phaino, que significa brillar. Lógicamente, phaino, pues, en griego era Hephaistos, entonces phaino, Hephaistos, bueno, pues es posible, ¿no? Porque además, claro, allí pues con todo el fuego de la fragua y todo esto, pues quizá tuviera alguna relación con brillar. Hefesto fue asimilado posteriormente en la época romana con el dios de origen latino Vulcano, que tenía que ver lógicamente con los volcanes. Era un dios, al contrario que la mayoría de los dioses, era un dios feo y cojo. De hecho, caminaba con un palo y a veces era representado con los pies del revés. Vamos a ver un poquito más adelante por qué era feo y cojo. Entonces aquí lo vemos en esta estatua, encima del yunque, bastante musculado, lógicamente, ¿no? Alguien que está todo el día ahí, dale que te pego con el metal, está bastante musculado, bastante parecido incluso a Heracles, no como otros dioses tipo Apolo, Dioniso, Zeus, que están marcaditos, pero no tanto. Y bueno, aquí no se ve muy bien, pero es feucho, ¿no? No demasiado feo, pero feucho, no es, desde luego no es Apolo. Hefesto era hijo de Hera y según la fuente, pues era hijo de Hera con Zeus o sin Zeus. Según la teogonía de Hesíodo, era hijo de Hera a solas, es decir, era cuando Zeus estaba embarazado, por así decirlo, de Atenea, eso lo vimos en la clase de Atenea, pues Hera se puso celosa y entonces decidió tener un hijo por sí sola. Según la Ilíada de Homero, Zeus fue el padre de una forma normal. En cualquier caso, la relación aquí entre Hefesto y Atenea, sus nacimientos, siempre ha estado muy clara. Y además tenemos que tener en cuenta que Atenea, siendo una diosa guerrera, Hefesto siendo el dios de los herreros, pues la guerra y la forja de armas pues están muy relacionadas. También se cuenta que Hera lo dio a luz, independientemente de si fuera con ayuda de Zeus o sin Zeus, pero entonces Hera lo dio a luz y cuando vio que era tan sumamente feo, no se le ocurrió otra cosa que arrojarlo desde el Olimpo a la tierra. Entonces, esto lógicamente no le sentó muy bien a Hefesto. De hecho, pues durante 9 días y 9 noches Hefesto estuvo cayendo y cuando aterrizó en la tierra, pues eso lo dejó cojo para siempre, ¿no? Y además me imagino que también lo dejaría aún más feo. Otra versión dice que no fue Hera, sino que fue Zeus quien lo arrojó precisamente por una conspiración. Ya hemos visto que Zeus tuvo que hacer frente a muchas conspiraciones, al fin y al cabo como cualquier rey, ¿no? Hay mucha gente interesada en hacerse con el poder y Zeus, siendo el rey del Olimpo, pues tuvo muchas conspiraciones y supuestamente Hefesto y su madre Hera, en la versión en la que Hera lo tuvo solo, pues intentaron conspirar para arrebatarle el poder a Zeus y Zeus cuando se dio cuenta pues lo arrojó y con el mismo resultado que en la versión que dice que fue Hera, es decir, durante 9 días y 9 noches estuvo cayendo, finalmente aterrizó en la tierra y se quedó cojo. Esta versión no es la más frecuente, sino que la versión más frecuente es la de que su madre Hera lo arrojó. Entonces, en venganza, Hefesto construyó un trono así muy bonito, muy regio, y allí Hera, cuando se sentó, pues se quedó atrapada. Entonces todos los dioses del Olimpo empezaron a pedirle por favor, libera a Hera, que es la reina de los dioses, al fin y al cabo, ¿no? Un poquito de respeto. Entonces, claro, a Hefesto sobre respeto no se le podía hablar, porque al fin y al cabo lo habían echado por feo, ¿no? Entonces Hefesto se resistió mucho, pero al final puso una condición que, me imagino que él pensaría que no le iba a salir bien, pero al final sí que le salió bien el farol y dice, no, si queréis que yo libere a Hera, tiene que ser a cambio de la mano de Afrodita, la diosa más bella. Entonces, se lo concedieron. Entonces Hefesto, por supuesto, estaba súper contento, ¿no? Siendo un dios tan feo,
que le hubiera tocado, un poquito a regañadientes, pero al fin y al cabo que le hubiera tocado en suerte la diosa Afrodita, la diosa de la belleza. Entonces, pues Hefesto, por supuesto, siendo dios herrero, pues le construía muchas joyas, en fin, muchas historias. Era bastante calzonazos y, como pasa siempre, cuando una mujer bella tiene por pareja a un hombre calzonazos, pues Afrodita se fue con el malote del Olimpo, que no era otro que el dios Ares, el dios de la guerra. También ya lo hemos comentado y lo veremos sobre todo cuando lleguemos a la clase sobre Ares, pero Ares era el dios de la guerra en el mal sentido de la guerra, ¿no? Mientras que Atenea era diosa de la guerra, bueno, en el buen sentido, por así decirlo, si es que la guerra puede tener algún buen sentido. En cualquier caso, Ares era el malote del Olimpo y Afrodita, por supuesto, se vio atraída por esto. Aquí vemos esta imagen en la que Afrodita tiene ahí su corona de flores, así muy hermosa, y Ares ahí con su lanza, súper contento, súper guapetón. Y también vemos a las Cárites ahí acompañando a esta pareja, ¿no? También me imagino guardando un poquito el secreto, cuidando que nadie los viera, etc. Pero por supuesto, Helio, ya hemos dicho, el dios Sol, todo lo ve, por supuesto. Y entonces se lo chivó a Hefesto. Y Hefesto, que ya hemos visto que es un poco vengativo, normalmente con razón, pero al fin y al cabo vengativo, y siempre con estos ardides, ¿no? Los volvió a atrapar, es decir, había atrapado previamente a Hera con este trono, y ahora dice, pues a estos dos también los voy a atrapar. Entonces construyó una red de plata indestructible, y cuando Afrodita y Ares estaban en medio del tema, les lanzó la red de plata indestructible y allí se quedaron atrapados. Entonces Hefesto llamó a todos los demás dioses para que fueran testigos del engaño. Claro, con tantos testigos, pues Ares y Afrodita tuvieron que jurar que nunca más iban a hacer eso. Entonces, al final Hefesto se convenció, levantó la red y pues como siempre lo que pasó es que Ares y Afrodita salieron huyendo y no hicieron caso a su juramento. Hefesto ya hemos dicho que es el constructor de las armas y de los artilugios mágicos, las armas de los dioses y de los héroes. Entonces, por ejemplo, él construyó el casco y las sandalias aladas de Hermes, que todos hemos visto las típicas estatuas de Hermes que lleva las sandalias aladas para ser el mensajero de Zeus y de los dioses en general. La égida, que era esta armadura hecha con el pellejo de la cabra, de la ninfa Amaltea. La armadura de Aquiles, algo muy importante en la Ilíada, cuando lleguemos al ciclo troyano lo veremos. El carro del Sol, el carro de Helio. El hombro de Pélope, esto también lo veremos en su momento, pero básicamente Pélope fue despedazado y lo consiguieron reconstruir, pero le faltaba el hombro. Entonces Hefesto construyó un hombro de bronce para ponérselo a Pélope. Lo veremos. También construyó el casco de invisibilidad de Hades y el arco y las flechas de Eros. Aquí vemos en este cuadro a Tetis recibiendo la armadura de Aquiles de las manos de Hefesto, que la construyó, ¿no? Entonces, Hefesto, una de las razones por las que era tan bueno con Tetis, la madre de Aquiles, y por eso le construyó tantas armas y armaduras y historias para Aquiles, porque claro, Tetis, como cualquier madre, no quería que su hijo muriera, porque también había una profecía que decía que Aquiles podía elegir una de dos: o tener una vida corta y gloriosa, o tener una vida larga y aburrida. Por supuesto, Aquiles decidió la primera opción, y entonces pues se sabía que tarde o temprano durante la guerra iba a morir, pero aún así Tetis pues se resistía a esto y por eso estaba constantemente pidiéndole armas y armaduras mágicas a Hefesto, y Hefesto se las daba porque Tetis, cuando Hefesto había sido arrojado del Olimpo por su madre o por Zeus, según la versión, Tetis fue la que lo cuidó para que se curara, y entonces pues Hefesto le estaba muy agradecido.